Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga. Es una bendición de nuevo estar con ustedes por este medio. Y en verdad, qué bendecidos somos nosotros que podemos decir que conocemos no solamente del Señor, pero que conocemos al Señor. Y más importante, que Él nos conoce a nosotros. Qué bendición en verdad es poder abrir nuestras Biblias y podernos sentar a los pies del Señor, sabiendo que Él está aquí, que nos va a enseñar, que siempre nos quiere enseñar, y que las cosas que nos quiere enseñar en este libro no es para que seamos más inteligentes, no es para que seamos más activos. Todo eso implica sí. Pero lo que el Señor nos quiere enseñar en este libro, cada que lo abrimos y cada que escudriñamos lo que está escrito, el Señor nos quiere enseñar algo que es fundamental en nuestra vida cristiana. Y eso es que Él se ha revelado a nosotros para que lo podamos conocer íntimamente. Cada que estudiamos este libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, pensar en esa grandísima bendición. Dios se revela a nosotros con el propósito de nosotros llegarlo a conocer y llegar a esa intimidad con Él. Qué cosa más hermosa de verdad, y lo digo esto con mucho respeto, pero qué difícil la vida para aquellos que no conocen del Señor. Nosotros que por la gracia de Dios hemos sido rescatados, redimidos, y que nuestros ojos fueron abiertos a la verdad de la palabra de Dios, escudriñamos su palabra y nos quedamos pensando: Dios, qué grande eres en verdad, cuán hermosa tu misericordia, tu gracia, Señor, qué fiel eres, Señor. Y eso, en verdad, no hay nada que el mundo pueda ofrecer que siquiera sea digno de mencionarse en el mismo renglón. Esta intimidad, esta relación íntima con Dios. En la iglesia de los primeros siglos se decía, ¿cuál es el propósito del hombre? ¿Cuál es el propósito mayor del hombre? El propósito mayor del hombre es que conozca a Dios y que se deleite en Él. Eso es lo que Dios espera enseñarnos a nosotros a través del estudio. Entonces, cada que abrimos nuestras Biblias, lo hacemos con eso en mente. Hoy vamos a estudiar cualquier libro que estemos estudiando. Vamos a leer, vamos a meditar, vamos a orar. Todo lo que hacemos dentro de lo que embarca el cristianismo y nuestra vida cristiana cotidiana, todo lo que hacemos es con ese propósito. Hoy vamos a aprender un poco más acerca de cómo llegar a esa intimidad con Él. Y después de que venimos a conocer a Dios y que ya encontramos esa relación con Dios, estar ahí y decir dos cosas que paradójicamente son a veces imposibles, si acaso no difíciles solamente, de reconciliar. Paradójicamente hablando, estamos detrás de esa intimidad, buscando la intimidad, deseando esa intimidad. Llegamos a Él y la Biblia nos dice, y en Él mi alma se satisface, en el Dios de la creación, el Dios que hizo todo. En Él mi alma se satisface. Y ahí mismo, en vez de decir, tu presencia, Señor, satisface mi alma, pero quiero más. O sea, estamos satisfechos y a la vez seguimos buscando más. Eso es algo que verdaderamente es una grandísima bendición. Cuando miramos al mundo, entonces miramos al mundo con compasión. Y los vemos en sus carros, en sus casas y con sus cosas que hacen. Y si tan solo entendieran que el propósito de la vida, el propósito de estar aquí, es de conocer a Dios y de gozarnos en Él. Por eso cada vez que abrimos nuestras Biblias aquí para estudiar y cuando nos reunimos, es para ese propósito. No es para hacernos sabios ni ninguna cosa todo esto trae sabiduría. Pero que cada vez que terminamos un estudio y llegamos a ese momento en que decimos, en el nombre de Jesús, amén, nos vamos a casa con esa sencillez de corazón, pero esa sensación de saber que hemos llegado a un punto más en nuestra intimidad
con Él. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana. Dios, por tu presencia con nosotros. Grande eres en verdad, grande es tu misericordia. Maravillosa tu gracia, Señor, que nos has llamado a conocerte, a descansar en ti, a caminar contigo. Oh Dios, qué bueno eres en verdad. Y aquí estamos, Dios, una vez más para que tú, por medio de tu palabra, nos enseñes, por medio de tu espíritu nos cambies y que en tu presencia encontremos ese gozo que solamente tú nos puedes dar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Padre, al abrir nosotros nuestras Biblias, te pedimos por favor que abras nuestros ojos y nuestro corazón para que tu palabra penetre y arranque de ahí lo que no es tuyo y nos llenes con la dulce presencia de Cristo Jesús nuestro Señor. Porque te pedimos todas estas cosas, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, la semana pasada nos quedamos en el verso 19 de Gálatas 3. Hoy vamos a terminar el capítulo, ¿ok? Y estos dos últimos pasajes aquí del verso 19 al verso 24, luego 25 al 29, en realidad es continuación, así como vienen los versos, va continuando en el siguiente hasta que llegamos al verso 29, donde va a traer una conclusión final de lo que nos ha estado diciendo. ¿Qué nos ha estado diciendo comenzando en el verso 19? ¿Para qué sirve la ley? Y luego nos dijo que fue añadida a causa de las transgresiones. Y veíamos la semana pasada que son transgresiones. Es cuando hay una ley que ha sido dada y nosotros nos pasamos, la rompemos. Eso es transgredir. Y dijimos que transgredimos en contra de Dios, es transgresión contra de Dios, no solamente cuando pasamos lo que está establecido como un límite, pero también cuando ignoramos lo que es nuestro deber hacer, porque ya tenemos una relación con Él. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Nos dijo, fue añadida a causa de las transgresiones. La ley no vino a deshacer la promesa. Hablábamos de dos pactos, el pacto de la promesa y el pacto de la ley. La promesa que fue hecha a Abraham, la promesa que es eterna, que es incondicional, es divina porque es hecha por Dios. Fue dicha directamente de Dios a Abraham. El pacto de la ley, que era por medio de mediadores, era de Dios a los ángeles, a Moisés, al pueblo de Israel. Era temporal solamente, nos dice, hasta que viniese la fe, obviamente, y no era incondicional. Vimos en Éxodo 19, verso 5, si tú, entonces yo. Había condiciones para eso. Entonces, esa ley fue añadida a causa de las transgresiones, como dijimos. Era temporal hasta que viniese la simiente, en este caso la semilla, quien es Cristo Jesús, porque a Él le fue hecha la promesa. Verso 21, luego la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Y esa es la manera más drástica de decir no. En ninguna manera, eso es como decir no, no, no. En ninguna manera la ley es contraria a las promesas. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Quiere decir, la ley es tan buena que si fuera el caso de dar, que diera vida, pues aquí dice, la justicia habría venido por la ley. Pero verso 22, donde comenzamos ya entonces dice, mas la escritura, aquí palabra escritura, si se dan cuenta la E de escritura es mayúscula, quiere decir la ley, lo escrito. Estamos hablando cuando leemos la ley de Dios, o se conoce como la ley de Moisés, en los libros, de Éxodos y de Levítico y de Deuteronomio. Entonces, la ley, la escritura, lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús fuese dada a los que creen, a los creyentes. Entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? Bueno, la ley nos iba a encerrar, y la palabra aquí para encerrar quiere decir con llave y candado. La ley nos iba a guardar, nos iba como un guardia, nos iban a tener confinados en este lugar. ¿A qué? ¿Por qué y para qué? Nos iba a poner ahí, dice, para que la promesa que es por fe en Cristo Jesús venga a los que creen. Entonces, ¿qué es lo que la ley hace? La ley lo que hace es que nos apunta a lo que es pecado.
La ley nos dice, eso es pecado, eso no le agrada a Dios. ¿Se acuerdan? La semana pasada hablábamos de eso. Eso no le agrada a Dios, es pecado. ¿Por qué es pecado? Es pecado porque Dios nos ha revelado en su ley. La ley es, así como dijimos la semana pasada, una revelación perfecta del carácter santo de Dios. La ley nos revela la santidad de Dios, su carácter perfecto. Entonces, cualquier cosa que no sea como eso, se dice que hemos fallado. La Biblia dice por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué quiere decir que todos pecaron? Pecar es, la palabra significa fallamos de dar en el blanco. Como cuando han visto por ahí competencias con arco y flecha y tienen estos círculos. Hay un círculo pequeño ahí bien rojo en el centro y disparan la flecha. Entonces lo que no pega en el círculo rojo se dice falló. Nosotros fuimos creados para esa intimidad con Dios. Cualquier cosa que queda fuera de ese círculo de intimidad con Dios, cualquier cosa es pecado, fallamos. Entonces aquí nos dice, la Escritura lo encerró todo bajo pecado. La ley continuamente, cuando viene la ley a la par de la fe, la ley continuamente nos está diciendo, ¿sabes eso? Sí, no le agrada a Dios. ¿Ves eso? Sí, no le agrada a Dios. ¿Te acuerdas de eso? Sí, no le agrada a Dios. Pero también damos cuenta que no solamente es lo externo, lo que hacemos, lo que no le agrada a Dios, pero también lo que pensamos. De ahí que tenemos capítulos 5, 6 y 7 en el Evangelio de Mateo. Lo llamamos el Sermón del Monte, en donde Jesús le dice a los discípulos y también a los líderes religiosos que lo están escuchando, les dice, oísteis que os fue dicho. ¿Se acuerdan de eso? Es más, para que no nos quedemos así de lejos con solamente decirle las palabras, vean esto. En el capítulo 5 de Mateo, verso 21, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o cabeza hueca quedará expuesto al infierno del fuego. Oh, ¿en serio? Y luego, eso es acerca de asesinato. Vean esto ahora. Verso 27, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ay, ay, ay. Entonces la ley viene y no solamente dice, mira, eso que hiciste está mal. Tus acciones están equívocas, son erróneas, estás mal. El problema que tenemos en el mundo y que ha infiltrado a la iglesia es que tenemos esta sucia idea de que en lo regular, en lo general somos gente buena. Vamos a la iglesia, soy bueno, yo no he matado a nadie, yo nunca me robé nada, empezamos a decir por qué nosotros somos buenos, porque nosotros somos los que calificamos si somos buenos o no. El problema es que la ley me dice, eso ni siquiera es la mitad del asunto, porque bien has dicho, nunca has con el gatillo de un arma matado a nadie, ni con una espada. Y tal vez nunca fuiste a quitarle la esposa a ese hombre o a las mujeres, el esposo a esa mujer, físicamente. Pero, ¿y qué de aquellos momentos cuando te has enojado con alguien al punto del odio? ¿Cuántas veces has insultado a gente cuando te hirieron, te lastimaron? A lo mejor dices porque tenías razón, pero ¿cuántas veces lo has hecho? Cierto que no te has acostado con la mujer de tu prójimo, pero ¿cuántas veces así has visto a una mujer con lascivia en una película, en la televisión, en revistas, en libros? Jesús nos está diciendo, quiero que entiendas esto. El problema contigo no solamente son tus acciones.
las intenciones y los deseos de tu corazón te acusan. ¿Qué hacemos entonces? La pregunta es, ¿somos buenos? No. Cuando se trata de robar, ¿en serio nunca agarraste nada que no era tuyo? Pon a niños de 1 año, entre 1 año y 2 ahí, y pon un poco de juguetes. Y fíjate cómo son de envidiosos, peleoneros. Son pequeñas criaturas pecaminosas que si tuvieran la capacidad matarían por un mugre juguete. Usted no, estás pensando en mis niños, no, sí, son bonitos y yo sé que todos piensan que sus hijos son los más hermosos del mundo, está bien, eso está bien. Pero de que son pequeñas criaturas pecaminosas, lo son. El niño es inmoral, no le importa quién esté y dónde esté, él hace lo que le da la gana y no le interesa. Es egoísta, él solamente quiere para él, es grosero, ya mejor no digo la lista. ¿De dónde traemos eso? ¿Quién nos enseñó? Eso es lo que la ley nos está diciendo. La ley apunta a lo que es pecado y nos dice, mira eso, bueno, yo nunca cometí eso. ¿Y qué tal la condición de tu corazón? No, bueno, ese es el punto, lo que nos está diciendo aquí. Entonces la Escritura nos encierra a todos en este asunto de pecado y nos dice que somos en verdad personas que tenemos un problema serio de nuestra naturaleza pecaminosa, pero no queremos creerlo, no queremos aceptarlo, hasta que entonces la ley comienza a señalar estas cosas y decimos, entonces sí soy malo, en verdad. La realidad es esta, hermanos, la realidad es esta, en mi corazón ya he cometido pecados que todavía no he alcanzado a hacer con mis manos. Es alarmante, ¿no es cierto? Pero ¿cuándo me doy cuenta? Cuando la ley comienza a señalarme estas cosas. Si la ley no me señalara, entonces yo diría, soy una persona buena. Y esa es la mentira. La mentira que envía más gente al infierno es esa vil mentira de que somos naturalmente buenos. No hay tal cosa, no hay ni un bueno, ni siquiera uno. La gente después de una tragedia siempre se pregunta, ay, ¿por qué le suceden cosas horribles a la gente buena? Primero que nada, no hay gente buena para acabar. Entonces, la ley nos señala lo que es pecado y luego nos dice cómo estás en tu corazón. Imagínense que yo voy al doctor y le digo, doctor, estoy aquí para que me haga mi examen físico anual, me siento bien, no tengo problemas, no pasa nada. Y él me dice, bueno, tu presión está bien, no hay colesterol, no hay diabetes, usted está bien, señor Almazán, pero por si acaso solamente, señor Almazán, ¿por qué no se acuesta aquí? Le voy a abrir su pecho y le voy a abrir su corazón para que veamos allá adentro a ver si hay algo, pero todo está bien, pero por si acaso, ¿qué crees que le voy a decir? ¿Está loco? Y ya voy corriendo de ahí. ¿Cómo que nomás me va a abrir el corazón por si acaso? Pero si me dice el doctor, mire, aquí en los exámenes de sangre me dice que usted tiene un problema serio y su presión está muy alta. Eso es consecuencia de un bloqueo que hay en una de sus arterias. Necesito intervenirlo quirúrgicamente de ya, porque si no le puede dar un infarto en cualquier momento, señor Almazán. ¿Qué crees que le voy a decir? Déjeme pensarlo. No. Entonces la ley me dice, eso es pecado. Y luego me dice, ¿y ahora qué vas a hacer? Obviamente, ¿qué voy a hacer? Aquí dice, para que la promesa que es por la fe en Cristo Jesús fuese dada a los creyentes. Entonces, en ese momento, cuando me dicen cuál es mi problema, entonces voy a decir, ¿y cuál es la solución, doctor? Te tengo que abrir inmediatamente. ¿Y qué espera? Métale tijera, métale cuchillo, lo que sea, pero ya, no se esté tardando. Aquí está el asunto. Verso 23, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados
para aquella fe que iba a ser revelada. O sea, no íbamos a ningún lado. La ley nos decía una y otra vez, pecado, pecado, pecado. Y entonces la condenación del pecado estaba sobre nosotros y no podíamos escaparnos. El pecado nos encierra, es las rejas que nos mantiene en esa cautividad. Hasta que desesperados decimos: Señor, sálvame, sácame de esta vida de encierro, de condenación. Esto es horrible. Antes que viniese la fe, antes que viniese Jesús, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La ley nos dice lo que es malo, la ley nos dice por qué estamos mal, pero no me puede perdonar lo malo que ya hice. No me puede lavar de esa maldad en mí. La ley solamente me apunta, la ley es como el espejo. Nada más me dice lo que veo ahí, pero el espejo no me puede quitar lo malo que hay en mí. No. Entonces, aquí dice, verso 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo. Ahora, aquí viene algo interesante. Ayo, la palabra es tutor. No confundirlo con maestro. No, tutor, en este caso aquí, hoy en día se usa la palabra en el griego para tutor sería paidagogos. De allí hemos agarrado nosotros esa palabra que se llama pedagogo. Pedagogía, que es el asunto, dice, de enseñar. Bueno, la palabra paidagogos here es la palabra tutor. Y nos dice aquí, la ley ha sido nuestro tutor, vean esto, para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Es decir, tenemos la promesa de la fe, que vendría alguien en quien seríamos justificados por fe en su nombre, y esto es la simiente que es Cristo Jesús. Hasta que no venía Cristo Jesús, que es la simiente a quien se hizo la promesa de fe, estábamos encerrados bajo la ley que nos decía constantemente culpable, 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 no solo en tus acciones, pero también en las intenciones de tu corazón, culpable, culpable, el peso de la culpa sobre nosotros. Entonces, la ley estaba haciendo su propósito. La ley solamente nos tenía que encaminar hacia donde, por fe en el nombre de Cristo Jesús, recibiríamos la promesa que sería el perdón de nuestros pecados por fe en Cristo Jesús y nada más. La palabra tutor aquí, estos paidagogos, como dice la palabra en el griego, estos eran esclavos en la casa. Estamos hablando cultura romana aquí, ¿ok? O cultura griega. Pero en este momento estamos hablando cultura romana, que hereda mucho de la cultura griega. En la cultura romana, los jóvenes, hombrecitos, varoncitos, de la edad de 6 a 16 años, se ponían bajo un paidagogo. Así es la palabra, como se pronuncia en el griego. Estos jovencitos de edad de 6 a 16 años, normalmente, a veces dicen que hasta 17, en esta edad se ponían bajo la supervisión de un paidagogo. El paidagogo era un esclavo en la casa de esta familia. El padre de familia le daba la responsabilidad al paidagogo y le decía, tu responsabilidad es de llevar a este chiquillo hasta que alcance la edad de madurez y de corregirle las cosas malas, de enseñarle respeto, disciplina, responsabilidad, puntualidad, moral, ética, todas estas cosas. Él no es el maestro. Aparte de eso, él lo tenía que llevar a la escuela y lo tenía que traer de la escuela de regreso a casa y asegurarse que hiciera sus tareas, su estudio, lo que tendría que hacer. Este paidagogo, a pesar de que era un esclavo en la casa de familia, tenía autoridad sobre ese chiquillo. Vean esto. Lo que hacía que ese chiquillo estuviera en la misma altura que el esclavo. Y más todavía, el esclavo tenía autoridad sobre él para darle con la vara. Normalmente los paidagogos tenían un bastón, una vara, inclusive en casos que se han llegado a descubrir, hasta había unos que usaban un látigo. Y ahí estaba ese chiquillo con ese paidagogo.
El padre no se encargaba de eso, la madre no se encargaba de eso. El pedagogo se encargaba y lo llevaba todo el tiempo. Y cuando el chiquillo se quería salir del carril, ¡pah!, lo golpeaba, lo cinchaba, como dicen los panameños. Así era la vida de familia en Roma en este tiempo que estamos escribiendo esto. Entonces Pablo aquí nos dice, pongan atención en esto, dice, antes que viniese la fe en Cristo Jesús por la promesa que fue hecho a la simiente de Abraham, ya vimos ese pacto de la fe, el pacto de la promesa, antes que viniese la semilla que es Cristo Jesús, estábamos confinados, estábamos encerrados bajo o detrás de estas rejas de la ley que nos estaba caminando como un pedagogo y paz nos disciplinaba. Mira que hiciste eso, paz nos disciplinaba. Y se le conocía como disciplinariamente pesados estos hombres, eran pesados. No se tentaban el corazón para pegar. Y ahí llevaban a los chiquillos. A la edad de 16 o 17 años, el chiquillo entonces, el padre decía, ok, ya mi hijo ha crecido, ha venido a esa edad de madurez. Y le decían al pedagogo, ya no tienes autoridad sobre de él, ya no te necesitamos más. A ese momento el chiquillo se le daba este pedazo de tela que se le llama toga viriles. Ustedes lo pueden mirar en Wikipedia, en las imágenes. Toga virilis. Este era un pedazo de tela que ellos, los romanos, si ustedes los han visto, se enredaban esta tela y normalmente tenían un pedazo aquí y caminaban con su tela aquí. Hasta edad de 16 años, el muchachito caminaba con esa misma tela, con un pedazo así, pero el borde de eso era como de 1 pulgada o 2 pulgadas de ancho, de color morado. Quería decir, donde quiera que iba y lo veían, decían, ese muchacho ahí todavía está bajo la tutela de un tutor. A la edad de 16 años, cuando ya él no necesitaba al tutor, el tutor, por así decirlo, era despedido de sus funciones, el padre normalmente le decía al hijo, ven aquí, todo tu guardarropa, elimina todo lo que antes tenía, he aquí ropa nueva para ti, porque ya has recibido tu toga virilis, ya no va a ser una toga con este borde morado, ahora vas a vestirte como un hombre. En ese momento ya ese muchacho ya era heredero de los bienes familiares. Recibía todos los derechos, completamente todos los derechos. Ya no necesitaba un pedagogo, no más. Ya se acabó ese tiempo. El pedagogo hizo su función. Lo llevó a la escuela, lo llevó con el maestro, lo encaminó, lo disciplinó severamente y lo entregó. Y entregó buenas cuentas. El joven se graduó, pues, para así decirlo, y ahora ha cambiado. Ahora su vestimenta y su herencia han sido entregadas a él. He aquí lo que Pablo está diciendo. Ahora, véanlo, con esto que les acabo de decir, vean estos versos y van a ver cómo se prende el foco. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo tutor, no necesitamos un pedagogos. Pues ahora todos somos hijos, ahora todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. La semana pasada hablábamos, ¿acaso no todos somos hijos de Dios? Pues no, pero yo sabía que todos en el mundo somos hijos de Dios. Pues no. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Juan 1:12, mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y si hijos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Y más adelante vamos a leer en los próximos capítulos. Y porque ahora somos hijos de Dios, ya no estamos bajo un pedagogo, ¿te das cuenta? Porque hemos recibido nuestra herencia y ahora ya somos como hijos en la casa y nos han dado nuestra herencia. Qué cosa más hermosa. ¿Y cómo hicimos eso? Por la fe en Cristo Jesús. ¿Ok? ¿Cuándo sucedió esto? Vean esto.
Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, eso no quiere decir bautizados, ese es el acto de sumergir a alguien en el agua. No está hablando él no está hablando de eso. Lo que está hablando es, como dice en 1 Corintios 12, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Bautizados aquí en Cristo, ahora todos estamos en Cristo. Y vean aquí lo que les acabo de explicar del vestido del jovencito. Todos los que habéis sido bautizados, todos los que ya están en Cristo, todos los que han venido, ya entiendo, la ley me ha dicho todos estos años que eso estaba mal, que estaba mal, que estaba mal, y las acciones que no cometí, todos modos eran pecado, porque en mi corazón yo sé que estaba mal. Y me dejó en un momento en donde tenía que gritar: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Soy un pecador. A ese momento el pedagogo había cumplido su función. Te puso delante del Padre. ¿Entiendes cómo hace sentido esto? Y el Padre te dice: ven acá, hijo. Ya no necesito que el pedagogo te siga disciplinando con la vara, con el bastón o con el chicote. Ya has crecido, ya has madurado, ya entiendes ahora, hijo. Déjame vestirte como mi hijo. ¿Y cómo te viste Dios a ti como su hijo? Pues no es una vestimenta. Te pone en un lugar donde te sumerge en su hijo y a su hijo en ti. Pastor, yo no entiendo eso. No, pues yo tampoco. Pero eso es lo que el Padre hace con nosotros. Te pone en Cristo y pone a Cristo en ti. Por dentro y por fuera. Estamos en Cristo. Digo, esto tiene que ser de lo más poderoso en la revelación bíblica. Y ahora que el Padre dice: déjame vestirte como mi hijo que eres. Ya no estás bajo la ley. No tengas miedo. Ya el pedagogo no te puede tocar. No te puede decir nada. Ya ahora estás en esta relación conmigo. Yo me encargo contigo. Y por eso Gálatas dice: porque somos hijos, tenemos el privilegio ahora de llamarlo papi. Cuando fui al Ecuador me fue de grandísima bendición. Porque allá no se dice papá. En México decimos mi papá. Y a veces escucho a alguien que nomás dice pa. Y cuando hablo de mi papá digo mi papá. En Panamá se dice mi papá, mi mamá, mi papá. Pero nosotros tenemos una relación íntima que va más profunda. Nosotros, en vez de papá, nosotros ahora nos acercamos a él y le decimos papito. Eso aprendí en el Ecuador. Las personas a sus papás, y en el Perú también, mi papi. Y a la mamá más todavía, mamita. Cuánto suena bonito eso en verdad. De verdad que eso me dejó muy bendecido, porque digo, ojalá que nunca se hubiese perdido estos valores, estas cosas tan hermosas. Tengo amigos peruanos aquí que hablan de sus papás y dicen: mi papito, te pido pues que ores por mi papito y por mi mamita. ¿Por qué perdimos eso? Ya eso es otro estudio, pero ahora nos acercamos a Dios y le decimos papito, papi, Abba, Padre. Jamás de los jamases un judío se iba a atrever a decirle a Dios papi, papito. Jamás. Es más, ni siquiera se atrevían a llamarle padre, porque dicen: no debes usar el nombre de Dios en vano. Pero nosotros no estamos en ese asunto. Nosotros estamos en el asunto interno de la intimidad con Él, y nos acercamos y le decimos Abba, Padre.
Y cuando se vuelve difícil, cuando el dolor es enorme, cuando la angustia nos embarga, cuando la desesperación nos llena, cuando las lágrimas no cesan, cuando la incertidumbre pesa, cuando el temor, la oscuridad, el frío duelen. Tú puedes mirar al cielo y puedes levantar tus ojos y llamarle y decirle: papi, papi. ¿Por qué? Porque has sido bautizado en Cristo y ahora estás revestido de Cristo. Y cuando tú te acercas, el Señor no dice: ¿quién eres? No, ni siquiera ve en sí quién eres tú. Lo que ve es a su Hijo amado en ti, y Él te ha vestido. Estás revestido en Cristo y dice: oh, yo amo a mi Hijo. Entiende estas cosas, hermanos, por favor, entiende lo que es la intimidad con Dios, lejos de solamente lo que podemos hablar en lo externo de doctrina bíblica, de ortodoxia, por favor. Nada de eso tiene ningún sentido si no llegamos a la intimidad con Dios, en donde yo sé que cuando no puedo, que cuando se pone difícil, puedo correr a Él y Él no necesita que yo le diga. Yo conozco a mi hijo muy bien y cuando lo veo, sé lo que le pasa, aunque no me diga nada. Y le digo: ven, sube al carro, vamos a traer un café. ¿Qué te pasa? ¿Qué te preocupa? Ya estamos revestidos de Cristo. Verso 28 y 29 tienen sentido en ese renglón solamente. Ya no hay judío ni griego. Eso eran las distinciones raciales. Ya no hay judío ni hay griego. En cuanto a los judíos se refiere, solamente consideraban dos razas en el mundo: o eras judío o no eras judío. Eso era todo lo que existía. Entonces las distinciones entre razas se acabaron. En ese sentido, déjenme explicarles, ¿ok? Ya no hay judío ni griego, no hay distinciones raciales, eso quiero decir. No hay esclavo ni libre. Esas son distinciones sociales. No hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer. Esas son distinciones de género. Nota que no dice aquí hombre y mujer. Debería en realidad decir: no hay varón ni hembra, porque no está hablando de que no hay esposo y no hay esposa. Eso no es lo que está diciendo. No hay varón ni hay hembra. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo. Es decir, hay un solo Cristo. Y si yo estoy en Cristo, y si tú estás en Cristo, y si tú estás en Cristo, y usted está en Cristo, y ustedes están en Cristo, todos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Y cuando Dios nos ve, no nos ve con la multiplicidad no. Dios nos ve en Cristo y ve a Cristo en nosotros. Somos uno delante de Él. Esa es la oración de Jesús. Uno de los pasajes más hermosos en cuanto a la unidad en el Evangelio de Juan. Padre, que sean uno como tú y yo, Padre, somos uno. Y dice: no hay distinción. No. En el ámbito de los judíos todavía sigue con esa misma distinción. Nosotros en la iglesia, no. Ahora, aquí quiero aclarar esto. No dice aquí: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón, porque todos vosotros somos uno en la iglesia. No dice eso en la casa tampoco, en la oficina tampoco, ninguna de estas cosas. Ya iba a decir: entonces compre vitacilina. Eso es un comercial. No, no hay distinciones, dice, en Cristo, en Cristo. El judío que viene a Cristo Jesús y el gentil que viene a Cristo Jesús son uno y el mismo, porque están en Cristo. Pero obviamente que hay distinciones, nacionalidades y todo eso, y eso se respeta. Obviamente que todavía hay patrones y empleados, eso es normal y se respeta. Obviamente que hay papeles distintos para el hombre y la mujer, eso es correcto y se respeta y se debe mantener.
Pero el hombre no puede decir, acuérdate, está hablando a judíos aquí. El judío normalmente oraba y decía, Señor, te doy gracias que no me hiciste un gentil como estos. Y también decían, y que no me hiciste mujer. Ellos oraban diciendo que era mucho mejor para ellos porque eran hombres y hubiera sido peor si fueran mujeres. Aquí dice, no hay tal cosa. No, al hombre y a la mujer Dios los ve igual, tienen el mismo valor y Dios los ama de la misma manera. Eso es lo que está diciendo. En la iglesia venían aquellos que eran dueños de fincas y todo eso, y en esa misma iglesia entraban sus esclavos. Y allí delante de Dios, el dueño de la finca y el esclavo eran el mismo valor, el mismo amor. ¿Entendemos? Es en Cristo que se han eliminado. No hay lugar para la discriminación. Lo siento mucho por aquellos que discriminan en contra de la gente. Aquí en los Estados Unidos por años hemos vivido bajo la bota de la discriminación. Y está bien, está bien. Lo que yo quisiera saber, esos que discriminan contra nosotros porque somos hispanos, ¿qué van a hacer cuando nos vean en el cielo? Pero no quiero entrar en eso porque luego me emociono mucho. Me duele cuando tratan a mi gente así. Pero eso es otro día. No hay asunto para discriminación. No hay por qué nosotros hacer diferencia. Si estamos en Cristo, somos uno en Cristo. Verso 29 dice, como si está diciendo, si de verdad eres de Cristo. Y si vosotros sois de Cristo, verso 29, entonces a la verdad eres descendiente de Abraham. O sea, los judíos no me pueden decir a mí, nosotros somos hijos de Abraham y yo también. No por la carne, no, claro que no. Pero por fe, soy tan hijo de Abraham como tú. Si recibes a Jesús. Y de hecho, si tú no recibes a Jesús, nunca en tu corazón. Yo le puedo decir a un judío, yo soy descendiente de Abraham por fe, estoy contado en la semilla de Abraham por fe. Y si tú nunca recibes a Cristo Jesús, aunque tú digas que eres hebreo descendiente en cuanto a la carne de Abraham, en realidad no eres hijo de Abraham, eres hijo del diablo. Yo no digo, Jesús dice. Vosotros sois hijos de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa. Todas las riquezas espirituales de Dios en Cristo Jesús son nuestras. Son nuestras. Había un hombre que cuando yo apenas acababa de llegar y yo ni siquiera sabía nada de las cosas de Dios y ni nada de esto, siempre se burlaba de nosotros y todas estas cosas acá y lo que sea. Y un día no aguanté más y en verdad les pido perdón por lo que les voy a decir. Lo tomé por el cuello, la camisa y le dije, no más vas a andar discriminando con nosotros. Y yo le dije en esa ocasión, le dije, esta fábrica se ha levantado con el sudor, las lágrimas y la sangre de mexicanos en un 80%. Tanto derecho tenemos nosotros como tienes tú de trabajar en este lugar mientras estemos haciendo nuestro trabajo. Así que cada vez que te acuerdes del nombre de esta empresa, ojalá y pudieras mencionarlo en español, porque ha sido sudor hispano que ha levantado esta empresa. Somos tan merecedores como tú. Y no vuelvas a insultar a nadie, porque la próxima vez vamos a hablar de otra manera. Yo no conocía al Señor, obviamente, y se acabó el insulto, nunca más nos volvió. Y después vine a conocer de las cosas de Dios y ahora digo, le tendría que haber dicho, si fuera el caso que ya era cristiano, le tendría que haber dicho. Y a propósito, esta fábrica y esta ciudad y este estado y este país y este mundo son de mi papá. Pero bueno, así es. Entonces, ¿se dan cuenta, hermanos? Qué bonita es la palabra, ¿no? Y cuando seguimos así el estudio sistemático de la palabra y la palabra por sí sola nos va hablando, se vuelve algo tan edificante, se vuelve algo tan importante, tan fundamental. Y esto nos da, entonces, dos cosas para irnos. Número uno, para el que no sabe. El que no sabe necesita aprender de esto para que empiece a relacionarse con Dios por fe en el nombre de Cristo Jesús y nada más. El día que deposite su fe en Cristo Jesús será justificado. Número dos, para los que ya sabemos, para los que sabemos es una gran responsabilidad hacer esto, porque ahora nos va a decir más adelante, y no voy a entrar en esos versos ahora, pero nos va a decir, ahora que sabes bien estas cosas y que la ley fue el tutor que te llevó a Cristo Jesús, ¿qué haces con la ley?
Oh, la ley me sigue siendo de muchísima bendición. ¿En qué sentido? La ley me dice, el cumplimiento de la ley es el amor. Si sabes lo que la ley dice, entonces vas a amar. Amar a tu prójimo y amar a Dios. Ama a tu prójimo sinceramente, ama a Dios incondicionalmente. Oh, y mientras eso sucede, tu vida sería un constante cumplir de la ley, que ya no te puede condenar. Nunca más vas a estar bajo la condenación de la ley. No más, nunca, nada. Pero ahora lo quieres hacer, porque esa es la ley que nos dio nuestro daddy, nuestro papito. Amén. Y lo hacemos por amor a su nombre. Bendito seas, Dios. Te alabamos y bendecimos y te damos las gracias por tu misericordia, por cuánto nos has amado y nos has enseñado todas estas cosas y sigues enseñándonos de manera que tu nombre sigue siendo exaltado y glorificado. Gracias por Gálatas. Oh Dios, qué hermosa es tu palabra. Y lo leemos en ese contexto y de repente nuestros ojos son abiertos a estas grandes verdades que tal vez antes parecían confusas y hoy por tu Espíritu Santo que nos enseña han sido hechas claras, transparentes. Y no solamente las queremos entender, pero las queremos aplicar. Bendito sea tu nombre, a ti sea la honra y la gloria en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga.